me estabas comentando que en el año 85 volviste a Uruguay. ¿Y qué tal fue ese retorno? Lo que te decía, estuvo bien, fue un retorno buscado y querido, ¿no? Hubo una parte, como te decía, de militancia política que fue muy importante. Nosotros creíamos que había que seguir buscando, digamos, una sociedad mejor. El Uruguay salía, como otros países también, como sucedió en Argentina y después sucedió algunos años más en Chile, salía una dictadura terrible, con presos políticos, con desaparecidos, muertos, torturados y exiliados. Y, y la experiencia fue buena en ese sentido. También voy a hacer referencia a que también volvíamos con la guitarra, porque estábamos trabajando con un grupo de música, con tres compañeros más, y hubo una etapa que fue breve, pero que, este, que nos dio mucha satisfacción de poder cantar en un montón de lugares, también con un contenido político muy importante. Cantábamos en comités de base del Frente Amplio. El Frente Amplio es el partido político que hoy gobierna, hoy 2025, que hoy gobierna el Uruguay a partir del 1 de marzo. Me Y gustaría detenerme sí, aquí un momento. sí. ¿Qué papel jugó la música en tu vida? Me comentás que armaron un grupo de música, que tuvo mucho protagonismo la música en tu vida, de haber estudiado en Cuba, de haber estudiado con artistas reconocidos, pero interiormente, ¿qué significa la música? Me gustaría que me contaras de qué cosas te salvó la música, si es que te salvó. ¿En qué momentos acudías a la música? Además de tocar en un grupo, de tocar en diferentes lugares, en la universidad, en diferentes sitios. Interiormente, ¿qué papel jugó la música para expresarte, para expresar tus emociones, para descargarte, para conectar? A mí la música me dio muchas satisfacciones. Es decir, eh, yo creo que lo más importante que yo rescato es el hecho de que el tipo de música que hacíamos nosotros, sobre todo en Cuba, tenía un, primero que la música que hacíamos era música cantada. O sea, estamos hablando de un grupo que hacía canciones, ¿ya? Sí, porque puedes hacer música instrumental, pero en este caso estamos hablando de canciones. Y siempre en nuestras canciones, inspirados en un montón de gente, que ya mencioné algunos, pero puedo volver a mencionar. Es decir, estamos hablando de Daniel Biglietti, de la gente de Chile, gente de Argentina, es decir, y música cubana, por supuesto, que influyó muchísimo en nosotros, como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y muchísima gente más. Esas canciones para nosotros tenían siempre un mensaje. Y en función de lo que pasaba en nuestros países, siempre era un mensaje de resistencia, es decir, era un mensaje de pensar en que las cosas iban a ir mejor, que algún día se iba a salir de todo aquel desastre que fueron las dictaduras latinoamericanas de los años 70, y ese mensaje, esa poesía, porque esas canciones eran poesías musicalizadas, de muchos autores latinoamericanos o algunas cosas nuestras también. Esa poesía era la que interiormente te alimentaba para seguir trabajando. O sea, era nuestro, eso, Motor, era nuestro digamos. motor, era nuestro alimento que nos permitía, vos lo dijiste recién, porque ya te lo había contado, que cantamos mucho en universidades, en facultades, en escuelas, en teatros también, pero esa vinculación que tuvimos con la cultura cubana fue muy fuerte, porque además nos nutrimos de eso, aprendimos de eso y crecimos con eso. Hubo una experiencia fantástica en Nicaragua también, que estuvimos 2 veces cantando y fue muy, pero muy importante. Después, antes de volver a Uruguay,
estuvimos cantando en Suecia y eso fue muy interesante también. Y bueno, yo creo que eso fue el motor que nos permitió a mí y a otros compañeros más seguir pensando en que había un mundo mejor posible. Ujú. Muy bien. ¿Y la vuelta a Uruguay? Nos habíamos quedado ahí, que habíamos Sí, hecho sí. una breve interrupción. En esa vuelta al Uruguay hay una cosa que es muy importante de destacar, es el hecho de que, claro, había que volver al Uruguay, pero había que vivir en el Uruguay, había que comer en el Uruguay, Claro, había que tener un techo en el claro. Uruguay. Y para eso había que trabajar. Entonces, más allá de la militancia política y todas las cosas que se hicieron en la música y en otros aspectos, había que trabajar. Y bueno, tengo la suerte de que conseguí un trabajo en la universidad en el año 87, y ya para ese entonces yo ya tenía pareja, me había casado con una uruguaya, este, y, y ese trabajo duró 12 años, fue entre el año 87 y el año 99. Y en esos 12 años, bueno, yo fui adaptándome al Uruguay como podía, como te digo, casado, con 2 hijas, y bueno, a mí me pareció que en aquel, digo me pareció porque me parece que después me equivoqué, que sí, que yo estaba como adaptado al Uruguay, ¿no? A esa sociedad. Eh, por las cosas que pasaron después, hoy en realidad no estoy tan convencido de que haya estado adaptado al Uruguay 100%, porque lo que pasó después fue que entre el año 85 y el año 99 pasaron 14 años, como te digo, de vida familiar, etcétera, etcétera. Ahí ya la parte de la música disminuyó notablemente por el hecho de tener que trabajar y la familia, etcétera, etcétera. Este, pero en el año 99 yo decido irme del Uruguay, esta vez sí de forma voluntaria, y lo hago solo, es decir, me divorcié de la madre de mis hijas, y me fui del Uruguay a Francia en el año 99. Es decir, yo vivo en el Uruguay del desexilio 14 años, entre el 85 y el 99. Entonces, A lo mejor quedé entonces como un eterno exiliado, teniendo en cuenta que del año 99 a hoy ya pasaron 26 años, ¿no? ahora vamos a venir al presente también, porque tampoco estás viviendo en Uruguay. No, 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 claro. Entonces, ¿desde dónde estamos haciendo esta entrevista? Esta entrevista la estamos haciendo desde una ciudad que se llama Blanes, que queda en Cataluña, queda en el norte de Cataluña, en el Mediterráneo. Y yo, bueno, brevemente lo digo, en el 99 me voy a Francia, estuve viviendo y trabajando en Toulouse 8 años, y en el año 2007, a partir de la invitación de unos amigos uruguayos que me dicen un fin de semana de venir a Blanes, vengo a Blanes y finalmente después de un tiempo, termino quedándome en Blanes, o sea, desde el 2007 hasta hoy, que ya van 18 años. Pero además, claro, vengo a Blanes y luego me vuelvo a casar en Blanes, o sea, encuentro mi pareja actual, me caso en Blanes, tengo una hija catalana nacida aquí en Blanes que tiene 16 años. Bueno, y eso es el resumen así un poco hasta Ajá, llegar al día de hoy, ajá. Y la adaptación a Francia con una lengua diferente, ¿no? Sí, porque en Cuba era una adaptación, pero se habla el castellano. claro. Ah. ¿Cómo fue la adaptación lingüística, la Sí. adaptación a la sociedad francesa? Yo tenía una... Me gustaría Sí, saber cómo has vivido ese tránsito, ¿no? Ese tránsito de un país al otro,
cambiar de costumbres, adaptarte a una sociedad tan diferente. Mm. ¿Te gustaba, no te gustaba? ¿Cómo fue aquello? Sí. Es muy curioso, ¿no? Porque yo ahora, desde los 65 años que tengo, todo ese proceso también lo veo como algo liviano, digamos, como algo que sí, que lo pasé, que no fue terrible, que todo bien, pero yo creo que en definitiva no fue así. Tiene que haber sido muy difícil, seguro, pero yo lo recuerdo como algo fácil, y creo que no son cosas fáciles, ¿no? La, la llegada, la llegada a Francia, yo tenía un mínimo de base del idioma francés, pero en definitiva no lo sabía, ni hablar, ni escribir, ni entender, apenas unas pocas cosas. Pero gracias a un trabajo, yo consigo un trabajo en el aeropuerto de Toulouse y, y tengo un jefe que resultó ser un tipo muy macanudo y muy solidario, y él me dijo, no te preocupes, José, que vos acá vas a aprender. Nosotros te vamos a enseñar a hablar francés. Vas a ver que trabajando vas a aprender. Y así fue, así fue. Trabajando en el aeropuerto aprendí a hablar francés y dicen mis amigos franceses que lo hablo muy bien. Y bueno, me adapté a eso. Trabajé, a mí me gustaba mucho la aeronáutica y trabajé en el aeropuerto de Toulouse, donde está la fábrica de aviones, ¿no? La fábrica más importante de Europa. Este, y, y tengo un buen recuerdo, me queda un buen recuerdo. Es decir, a Toulouse le faltaba el mar. Claro. Siempre digo eso, ¿no? Cuando comparo con Blanes y hablamos de Blanes, a Toulouse le faltaba el mar. Y, y bueno, pero lo más importante es que después de Toulouse encontré el mar y también encontré a mi mujer hoy, con la que me casé, y con la que tengo una hija. Pero puede haber sido un proceso difícil, pero yo hoy no lo recuerdo como difícil. Seguro que lo fue, porque puede que yo recuerde, si me pongo así puntualmente, a, 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 a pensar en que hubo momentos de muchas preocupaciones y mucho estrés por el trabajo propiamente. Yo trabajaba en la pista del aeropuerto de Toulouse con los aviones llegando y saliendo, con transmisores pegados a la oreja, en francés. Y me parece que desde el punto de vista neurológico, hacer ese proceso tiene que ser muy enriquecedor, ¿no? Es decir, Sí. lo logré. Y muy estresante. Muy estresante, porque yo recuerdo momentos de estrés muy fuerte, Claro. porque es un tipo de trabajo que requiere poco tiempo y mucha presión, ¿no? Y generalmente también se hacen turnos. Dice, sí, trabajaba de mañana, trabajaba de tarde, trabajaba de noche. Y ¿Tenías compañeros inmigrantes también? había mucha inmigración, sí, 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 sí. ¿Pensás que es un tipo de trabajo que lo toman los inmigrantes o No, había mucho francés, había inmigrantes, pero la mayoría eran franceses. Había gente de Marruecos, había gente de Marruecos, Senegal, algunos de por ahí, de Argelia también, pero no, la mayoría eran todos franceses de Toulouse, Toulousain, y un trabajo que recuerdo con mucho sueño, muchas veces con ese trabajo. Es una de las cosas más curiosas que me pasa en mis sueños. Con lo que yo más he soñado en mi vida ha sido con ese ¿Y qué trabajo. tipo de sueños son? Son buenos, no son pesadillas, son sueños buenos. Estoy trabajando allí en el aeropuerto. Estoy trabajando allí en el aeropuerto. Pero eso debe ser mi gusto como te digo, por la aeronáutica, Por la por los aeronáutica. aviones. Siempre me gustaron mucho los aviones y me siguen. Y he volado mucho. Tuve experiencias geniales, yo te lo digo brevemente, de volar en aviones de línea con el piloto y el copiloto, ¿no? No importa por qué razones, sería muy largo de explicar ahora, pero en Europa volé en la cabina de mando y es sumamente interesante para los que les gusta y no le tienen miedo La a aviación. los aviones. Y luego ya llegamos a Cataluña.
y luego Sí, llegamos a que por lo Blanes, que, provincia de Girona, por lo que Cataluña. por lo que me explicaste, vendría a ser el tiempo, en el sitio donde más tiempo llevas, ¿no? Yo lo he pensado eso, Bueno, en efectivamente. Uruguay No, sumando 2 sí, sumando periodos. sí, pero si vos lo analizás por periodo, este Es el periodo es más el más largo de extenso. mi vida, efectivamente. Entre el año 2007 y el 25 estamos hablando de 18 años. Dice, Yo 18 años seguidos no había no he vivido vivido en en ningún... ningún lado. Claro. Eso, Y ¿sí? ahora me Está bueno gustaría eso. que me contaras cómo fue la experiencia de adaptación aquí, porque aquí también hay una lengua predominante, hay una idiosincrasia. Sí, yo creo que mi adaptación aquí fue bastante bien, en primer lugar, gracias a mi mujer. Es decir, el hecho de haber formado una pareja y que ella ya estaba aquí, eso permitió de que yo, bueno, podemos aclarar si me lo permitís que mi mujer es argentina. Ujú, Entonces eso también, ahí hay un fenómeno de coincidencias muy importante, Argentina-Uruguay. ujú, Muchos dirán, y esto vamos a decirlo para algunos que piensan diferente, muchos por ahí dicen, no, argentinos y uruguayos siempre están, ¿cómo diríamos? ¿No? Están de enfrentados, pica, que el fútbol, que no sé qué, eso sí. es una estupidez, digo, es decir, no hay dos pueblos más parecidos que el pueblo argentino y el pueblo uruguayo. Y será por eso que entonces eso me facilitó mucho, digamos, la adaptación acá. Yo empecé a trabajar en una imprenta, a hacer la parte de transporte de una imprenta, eso me permitió conocer toda la región, Claro. todo Cataluña. Yo andaba en una camioneta repartiendo cosas de la imprenta, y creo que la adaptación fue bien, salvo una cosa que es responsabilidad mía, pues yo me lo propuse de que fuera así. Yo me propuse no aprender el catalán. Yo ya venía medio de veterano, entre comillas, con 40 años había aprendido a hablar francés y yo Ujú. ya no quería hablar una lengua nueva. O sea, a mí me alcanzaba con entender el catalán como lo entiendo hoy. Entonces, si me hablan en catalán, yo entiendo y yo contesto en español. Y si me quieren seguir hablando en catalán, me hablan en catalán y yo contesto en español. Yo no me adapté en ese sentido. Es decir, el catalán no lo hablo, lo entiendo, tampoco lo escribo y lo leo. Bueno, es una Y eso semi-adaptación, sí, porque para entenderlo también hay que esforzarse y aprenderlo. yo yo dije, yo no voy a estudiar esta lengua, no la voy a hablar y Ujú. no sé si es una reacción tonta o qué sé yo, pero yo lo hice de esa manera hace muchos años y lo sigo sosteniendo hasta hoy. Yo no me voy a poner, Ujú. a mi edad no me voy a poner a estudiar el catalán, pero me siento adaptado en Te ese voy a hacer aspecto. una pregunta así tipo ping-pong. ¿Qué fue lo más difícil de la adaptación a este lugar y qué fue lo que más te gustó, lo que te enamoró de este lugar? Lo más difícil, no sé, déjame pensarlo, pero lo que más me gustó fue el lugar. Lo que más me gustó fue el La lugar. zona. El lugar, desde el punto de vista paisajístico, es inigualable. Eso, bueno, es cuestión de buscar un poco en internet y ahí vas a ver lo Ujú. que es, ¿no? La costa mediterránea catalana, ¿no? Es decir, hasta la frontera con Francia, lo que llamamos la Costa Brava. Eso es, desde el punto de vista paisajístico, es tremendo. Además, tenés muy cerca en una hora y media estás en los Pirineos, estás en plena montaña. El lugar es paradisíaco. Eso. Ahora, lo que no me gustó, no te lo sé decir. O lo que A te lo mejor, resultó más a lo difícil. mejor tiene que ver con esto de la lengua que estábamos hablando, de que a Ujú, veces como que me molesta que haya ciertas limitaciones con la lengua, ¿no? Pero ujú. bueno, tenemos una lengua en común, hablamos castellano, es decir, aquí Claro, todo el mundo habla castellano también, entonces. claro, claro, Pero no, claro. no, no recuerdo algo en específico que yo te pudiera decir algo súper negativo o súper molesto, digamos, en ese sentido. Ujú. Me gustaría que volviéramos a la guitarra ¿Mm? y que me dijeras qué sentís al verla hoy.
Yo creo que hay, creo no, estoy seguro, hay un sentimiento de nostalgia con la guitarra. Yo hoy prácticamente no toco la guitarra, no la toco, es la verdad. O sea, sí escucho música, pero creo que el sentimiento que hay frente a la guitarra y frente a ver la guitarra, y ahora que la toqué ahí unos segundos nada más, o ver este estuche que tiene, ¿no? Distintas banderas, distintas pegatinas de lugares por donde anduvo la guitarra conmigo, ¿no? Fíjate que acá tiene cosas de Suecia, yo no sé si eso Sí, lo habías sí, visto. lo acabo de Hay ver. cosas de Suecia, de Chile. Mira que una cosa Radio Blanes, dice, cuando existía acá la Radio en Blanes. Este, Del y Pepe Mujica. hay cosas de Francia también, hay cosas de Toulouse, de Uruguay, por supuesto. Faltarían más cosas, ¿no? Porque no veo ninguna pegatina de Cuba. Pero yo creo que hay un sentimiento de nostalgia. Me parece que es eso, sí. Sí. No, hay mucha gente que me dice, pero ¿y cómo no tocas más la guitarra? No sé qué. Digo, no, bueno, me he dedicado a otras cosas que me han dado satisfacción también en los últimos tiempos, que tienen que ver con la cultura, pero no toco la guitarra todos los días, como fue en otras épocas. Sí. ¿Y qué me podrías contar o qué le podrías contar a una persona que va a emigrar, que tiene intención de venir, por ejemplo, aquí? Si le tuvieras que dar un consejo. Está bien, está bien. Bueno, no sé si estoy en condiciones de dar consejos, pero sí lo voy a dar. Creo que es difícil, creo que es difícil. O sea, nadie puede pensar que cuando sale de su país se va a encontrar con todo resuelto, ¿no? Es difícil hoy en día, en un mundo como el de hoy, donde además los fenómenos migratorios son multitudinarios de todos los continentes para todos los continentes y es todo como una locura que hay muy grande, propio del sistema en el que vivimos, donde lamentablemente hay mucha injusticia y mucha cosa fea, ¿no? Mucha cosa jodida, pero que es difícil, que hay que salir preparado, que hay que salir, yo pienso que hay que salir ¿Qué, preparado mentalmente, qué le ¿no? aconsejarías para esa preparación? Porque evidentemente que alguien que va a emigrar y te está pidiendo un consejo, ya tomó la decisión de emigrar. Que frente a las cosas eh, malas que le vayan a pasar o frente a la adversidad, que hay que tener mucha paciencia. Que hay que tener mucha paciencia. Paciencia, Sí, yo pienso que tolerancia. sí, tolerancia y paciencia y comprensión, sí. Ujú. Porque muchas veces sucede que si no tenés esa paciencia y te enfrentás a cosas malas, al poco rato vas a pensar en volver otra vez a tu país de origen, si podés hacerlo, Esas ¿no? cosas Y malas, que ¿qué te parece que serían? Por ejemplo, los los obstáculos, obstáculos pueden ser el el idioma, pero vamos a idioma. suponer que el idioma no, porque tenés que tu idioma es el idioma al país donde llegaste, Sí, vamos a suponer como eso. aquí a España. Pero después vas a tener problemas que tienen que ver con la burocracia, con todo el papelerío que significa que vos tengas que resolver tu trabajo, tu sanidad, la educación de tus hijos, a qué escuela van a Ujú. ir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, idioma, burocracia y papeleo, y cuidado, hay un elemento que es pesado, que a mí nunca me tocó vivirlo, por suerte, en ningún lado, de eso estoy convencido, no me tocó, pero sí sé que hay mucha gente que le toca, que es el racismo y la xenofobia. Es decir, lamentablemente en cualquier sociedad actual, y podríamos hablar de Europa, que es donde vivimos, hay fenómenos de xenofobia y de racismo frente al inmigrante que lo ven como, en algunos casos lo ven como un enemigo, ¿no? Como un enemigo. Entonces, digo, para enfrentar esa situación, que repito, a mí nunca me pasó por suerte, hay que tener una coraza muy fuerte y hay que tener mucha paciencia, ¿no? O sea que alguien que se podría enfrentar a eso, vos le aconsejarías que resista, Sí, sería. sí, que resista.
Está bueno eso de que resistir. resista, Sí, que lo va a conseguir, que sí. siga caminando, que siga dando pasos, hasta que donde va a pueda. conseguir, porque esto sería, digamos, al principio. Pero viste que es una cuestión muy personal, ¿no? Es decir, depende de la personalidad, del temperamento, de las ganas, de muchas cosas. Es decir, no somos todos iguales. Entonces, bueno, sí, resistir hasta que se le agote la resistencia o la paciencia y lamentablemente sabemos que hay gente que vuelve a su país de origen porque no pudo conseguir lo que... O hasta que supere ese momento. Claro, también. Sí, sí. Vos hablabas recién que, bueno, has dejado de lado la guitarra, pero también te has dedicado a otras artes. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sabes que yo soy arteterapeuta. Sí. Me gustaría que hicieras una reflexión acerca de cómo puede ayudar el arte a personas que emigran. Está buena la pregunta. No sé si tengo una respuesta exacta, digamos, pero dentro de lo que es la formación cultural de una persona, la formación en educación de una persona, a mí me parece que vincularte al arte, tener un nexo con el arte desde el punto de vista de tu sentimiento o desde el punto de vista de un objetivo determinado que puedas tener, que es lo que yo quiero explicar ahora en un minuto más, que fue lo que me pasó a mí, pero me parece que es sumamente interesante. Creo que es una forma de sobrevivir también, es una forma que te ayuda a sentirte bien, a sentirte bien. Es decir, eso es un abanico de cosas porque es infinita la posibilidad de hacer cosas vinculadas al arte, puede tener que ver con la música, puede tener que ver con la literatura o puede tener que ver con un hobby, o sea, lo que vos quieras, pero a mí me parece que es muy útil, muy útil. Yo lo llamaría eso, es decir, es una forma de sobrevivir frente a las dificultades, es una forma de sobrevivir. No necesariamente sos un artista si haces algo, no sos un... Yo nunca me consideré artista, hay gente que dice que sí, pero yo nunca me consideré artista, ni mucho menos músico profesional. Pero es una cosa que ayuda muchísimo. No es que seas artista, no, vos buscas algo dentro del arte que te satisfaga y seguramente eso te va a ayudar. A mí me parece que es sumamente interesante. Y lo hemos vivido, perdona entonces que te hable de lo particular, lo hemos vivido como experiencia propia porque hace unos 4 años más o menos nos vinculamos con un grupo de amigos al cine para contar historias justamente del exilio y bueno, y nos ha ido muy bien porque hemos hecho cosas, por lo menos para nosotros, muy interesantes, que estamos ahora mostrando. En el género documental nos metimos a hacer cosas sin saber prácticamente, pero nos vinculamos a profesionales del cine y estamos haciendo cosas muy lindas que tienen que ver con nuestras historias. Es de alguna manera... ¿cómo diríamos? Historias de Latinoamérica podrían Historias ser. latinoamericanas, ahí está, del exilio latinoamericano en general, cosas que recuperamos, que han caído en el olvido, porque son cosas que sucedieron hace muchos años, y las estamos rescatando, no me salía la palabra, eso es decir, es rescatar aquello y mostrarlo hoy, muchos años después, y nos da mucha satisfacción eso, Sobre todo, eso que estamos haciendo. remarcando la importancia que tiene a día de hoy poder rescatar la memoria, sobre todo en países, como es en el caso de Argentina, que está viviendo una situación de masacre a nivel político, cultural, educacional, etcétera, ¿no? Y, y bueno, pues vincularlo a esto, ¿no? A este fenómeno que se está viviendo de querer arrasar con la memoria histórica. Claro. Es sumamente importante.
y loable tener este tipo de iniciativas, sobre todo porque me comentabas que bueno, no tenés formación en cine y sin embargo tuvieron el apoyo de un director argentino para realizar este documental que se acaba de proyectar. Sí, bueno, me estás provocando para que diga entonces un poco de qué se trata. Bueno, aquí tenemos la foto de la película. Acá en mi casa pusimos el afiche del documental que hicimos muy rápido, sintéticamente, que nos encontramos un grupo de amigos uruguayos con un director argentino que se llama Ernesto Fontán, que es nuestro amigo ya, nuestro hermano, y entonces él nos condujo y nos llevó a buen puerto para hacer un documental que cuenta una historia del exilio uruguayo, y ese documental se llama Una y Mil Veces, y ya lo tenemos. Ernesto tenía el antecedente de su ópera prima, su primera película que hizo hace algunos años, que se llama Tarará, la historia de Chernobyl en Cuba, que es un gran documental también. Que tuvimos la oportunidad de ver en Barcelona. Y también se ha proyectado en muchísimos lugares más. Entonces con Ernesto Fontán hacemos este documental que se llama Una Mil Veces, que ya se hizo un preestreno en Montevideo el 3 de mayo en Cinemateca del Uruguay, y que luego se presentó aquí, tuvimos la suerte de presentarlo en el Festival Internacional de Cine de Blanes, que fue ahora en este mes de mayo. Fue selección oficial el documental y se presentó y gustó mucho, hubo mucha gente en la sala. Y bueno, seguimos trabajando en eso porque hay proyectos nuevos, pero sobre todo estamos ahora en la difusión de esta película, que la estamos llevando a distintos festivales, etcétera. Y nos ha hecho mucho bien, nos ha hecho mucho bien como inmigrantes, nos ha hecho mucho bien, sí. Bueno, José, para ir cerrando, me gustaría que dijeras unas palabras sobre este momento que hemos compartido, con qué te quedás, qué cosas han decantado, lo que quieras decir para despedirte. Bueno, me despido con esto. Creo que está muy buena la idea de, desde el punto de vista de tus objetivos, conversar con distintas formas de inmigrantes, ¿no? Es decir, vas a encontrar un abanico de nacionalidades, claro, en lugares como Cataluña y en otros lugares, y es interesante que muestres la experiencia que ha pasado toda esta gente, ¿no? Creo que sí, creo que le da un carácter humano muy fuerte, y también vos me lo preguntaste recién, o sea, para ver cómo el que está a punto de emigrar puede recibir este mensaje, ¿no? Es decir, que rescate lo que mejor le convenga, lo que mejor le vaya de estas historias para enfrentar una nueva historia, ¿no? Es decir, además, sobre todo estamos hablando de gente joven, ¿no? Es decir, lo que vos decías de la situación de la Argentina, que es tan horrible hoy, es decir, la gente que está emigrando de la Argentina muy joven, que puede venir a España, a Cataluña o a Francia o a donde sea, que bueno, que escuche las viejas experiencias para ver cómo le entran a esta nueva forma de cambiar de país y hacer una vida en otro lugar. Yo creo que el objetivo es interesante y bueno, te deseo mucha suerte y que tengas muchas entrevistas. Muchas gracias, José. Yo quisiera cerrar agradeciendo, por supuesto, tu colaboración y también despidiéndome de tu guitarra. La he escuchado en el documental. Sí. Aparece en la película. Sí. Bueno, pero sí, se escucha una canción ahí que... Se escucha una canción de hace muchísimos años. Sí. Me gustaría que te despidieras. Sí, pero un fragmentito nomás. Un fragmentito. Porque no es solamente que no toco más, tampoco canto más. Entonces imagínate, no es...
Por el cerro de la Iguana, montaña dentro de la Segovia, se oyó un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Moyogalpa, por Telpanenque, por Chichigalpa. Cristo ya nació en Palacagüina de Chepe Pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente, la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Bueno, esto es El Cristo de Palacagüina, que es una canción de Carlos Mejía Godoy, de Nicaragua, que la cantamos durante muchísimos años. Y forma parte de un pedacito de este documental del que estuvimos hablando. Muchas gracias, José. Chao. Nos vamos con tu música. Nos vemos. Gracias. Adiós.